Siempre creí que el almuerzo del domingo era un regalo. Ese momento en el que una mira alrededor de la mesa y siente que todo valió la pena. El cansancio, los años de trabajo, las noches en vela criando a un hijo que ahora tiene su propia familia. Pero ese domingo, mi nuera gritó que yo sobraba. Frente a todos. Sin titubear. Y si crees que bajé la cabeza o lloré, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después fue mi mayor y más silenciosa victoria. Quédate hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, podría imaginar. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias reales de superación como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Me llamo Teresa Aguirre, tengo 69 años, soy viuda desde hace casi una década y, hasta ese domingo, creía que mi presencia era una bendición en la vida de mi hijo. Pero ese día, entendí que mi silencio sostenía una farsa. Y quizás romper con eso fue el mayor acto de amor propio de toda mi vida. Siempre creí que los domingos eran una especie de promesa. Uno de esos pactos silenciosos que la vida hace con nosotras para recordarnos que lo cotidiano también puede ser hermoso. Me levanté temprano, preparé el risotto con los hongos que compré en aquella tienda delicatessen, puse lavanda fresca en un jarrón de cristal tallado. Había olor a hogar, aunque yo ya no me sintiera del todo parte de él. Me miré al espejo antes de bajar y me acomodé el cabello. Me vi mayor. No cansada, pero sí más silenciosa. Puse las copas de cristal con el mismo cuidado de siempre. Nadie me lo agradeció. Nadie lo notó. Pero igual lo hice. Patricia llegó perfumada, como siempre, con ese andar suyo que parecía querer marcar territorio. Llevaba un vestido de lino beige y unas gafas enormes, aunque el sol no entraba por el comedor. Rodrigo venía detrás, hablando por teléfono. El niño corrió hacia mí con una sonrisa y lo abracé con fuerza. Él sí me ve. Me senté en la cabecera, como todos los domingos, aunque ya nadie preguntaba si quería hacerlo. Solo me sentaba ahí por costumbre, como una lámpara de lujo que ya nadie enciende. Ellos hablaron de viajes, de compras, de un restaurante nuevo en el centro. Yo escuchaba. Sonreía. Agregaba sal a la comida. Era lo único que aún podía corregir sin molestar. Durante la comida, quise decir algo. Fue un impulso casi maternal, casi automático. El niño llevaba más de una hora pegado a la tablet y apenas comía. Le sugerí, con suavidad, que dejara el aparato y probara la ensalada. No levanté la voz, no señalé a nadie, no hice un escándalo. Solo fue una sugerencia envuelta en ternura. Pero bastó. Bastó para que Patricia soltara el tenedor con fuerza, se girara hacia mí y dijera, con esa voz suya que no acepta sombra: yo decido aquí, tú sobras. Así, con esas palabras. Frente a su hijo. Frente a mi hijo. Frente al nieto que crié los primeros 3 años mientras ellos trabajaban. Hubo un silencio pesado, como si el aire se hubiera vuelto de plomo. El niño bajó la vista. Rodrigo. Rodrigo no dijo nada. Me miró un segundo y luego bajó la cabeza, como si la culpa no tuviera espacio en esa sala. Nadie me defendió. Nadie dijo no es para tanto. Nadie pidió disculpas. Y sin embargo, yo no lloré. Ni tragué saliva. Ni me fui de la mesa. Solo me quedé ahí, con una sonrisa muy tenue. Esa sonrisa que uno guarda para momentos en que ya no queda más por explicar. Esa sonrisa que no es alegría ni resignación. Es otra cosa. Es una despedida muda que los demás no entienden hasta que ya es tarde. Seguí comiendo como si nada. Pero por dentro se me rompió algo que no tiene sonido. Porque una cosa es sentir que no te agradecen. Y otra muy distinta es que te digan, con todas sus letras, que sobras. Que estorbas. Que ya no tienes voz en el lugar que tú misma levantaste con amor, con esfuerzo, con años. No fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo. Con esa seguridad cruel de quien se siente intocable. De quien cree que el poder económico lo es todo. Ahí entendí muchas cosas. Que el silencio tiene fecha de vencimiento. Que la dignidad no se grita, pero tampoco se arrastra. No dije nada más en ese almuerzo. Recogí los platos, lavé las copas, guardé los restos del risotto en un tupper de cristal que nadie tocaría.
Patricia fue a recostarse al sofá y Rodrigo al despacho. El niño se quedó viendo dibujos en el sillón. Yo limpié la mesa con un trapo húmedo, como lo hacía cada domingo desde hacía más de 20 años. Pero esta vez, algo cambió. Ya no era rutina. Era un cierre. Una despedida que solo yo sabía que estaba ocurriendo. Me dolían las piernas. Me dolía la espalda. Pero más me dolía el corazón. No por lo que dijeron, sino por todo lo que callaron antes. Subí a mi cuarto, abrí el ventanal y dejé que el viento entrara. Hacía calor, pero yo tenía frío. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la foto de Rodrigo de niño, con ese traje escolar de Inglaterra que solo pude pagar vendiendo mis anillos. Cerré los ojos. Recordé tantas cosas. Tantos silencios que tragué para que ellos no sintieran incomodidad. Tantas veces que me hice a un lado para no molestar. ¿Cuándo fue que empecé a pedir permiso para estar en mi propia casa? ¿Cuándo dejé de ser mamá y me convertí en una sombra? Esa noche no dormí. No porque estuviera triste, sino porque estaba despierta. Por fin. Despierta de una anestesia emocional que duró años. Empecé a ver la casa con otros ojos. Ya no como el refugio que construí, sino como un lugar que me habían tomado sin preguntar. Me miré las manos. Arrugadas, sí, pero fuertes. Cansadas, sí, pero mías. Y no sé de dónde salió, pero sentí una calma rara. Como si por primera vez en mucho tiempo tuviera algo claro. No me iban a volver a callar. No me iban a volver a usar. No me iban a volver a hacer sentir menos. No planeé nada aún. Solo me prometí algo en silencio, como se hacen las promesas que uno cumple, que esta sería la última vez que me hacían sentir invisible en esa casa. Que no importaba lo que viniera después, yo no iba a seguir regalando mi presencia a quien no supiera valorarla. Porque eso también es amor. Saber irse. Saber soltar. Saber que una no vino al mundo solo a servir la mesa y tragarse las lágrimas. Me quedé ahí, mirando las luces de la ciudad desde mi ventana. Y por dentro, algo empezó a moverse. Muy despacito, pero con firmeza. Como el inicio de algo que todavía no sé cómo va a terminar. A la mañana siguiente, el comedor todavía olía a lavanda vieja y risotto recalentado. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café. Me senté en la terraza con vista al jardín y escuché cómo los pájaros volvían a su rutina sin saber que la mía se había roto. Me pregunté si alguien bajaría a desayunar. Nadie lo hizo. Sentí una punzada en el pecho. No por la ausencia, sino por lo habitual que ya me resultaba. Era como si yo fuera parte del mobiliario de lujo que todos disfrutan, pero nadie recuerda quién lo pagó. Como esas lámparas importadas del recibidor, encendidas solo cuando alguien viene de visita. A veces me da vergüenza admitir cuánto aguanté. No porque me falte valor para contarlo, sino porque aún me cuesta entenderlo. Yo no era una mujer débil. Crié sola a Rodrigo desde que tenía 8 años. Me partí el lomo trabajando, ahorrando, invirtiendo cada centavo con la esperanza de darle un futuro mejor. Cuando conoció a Patricia, quise recibirla con los brazos abiertos. Le compré su primer vestido de gala, la acompañé al ginecólogo en su primer embarazo, preparé su comida especial cuando hacía dieta keto. ¿Quién hace eso por una nuera? Pero cuando una mujer empieza a volverse incómoda solo por estar presente, todo eso desaparece. Esa mañana, mientras recogía las copas sucias del comedor, que nadie más se había molestado en lavar, volví a mirar los detalles. Las cortinas nuevas que elegí y pagué yo. El centro de mesa traído de Florencia, que Patricia siempre dice que ya está pasado de moda. La cafetera italiana que Rodrigo usa cada mañana sin saber cuánto costó. Y sobre todo, el silencio. Ese silencio educado, elegante, que usan conmigo para no tener que mirarme a los ojos. ¿Desde cuándo convivimos así? ¿Desde cuándo Rodrigo dejó de preguntarme cómo dormí? La primera vez que firmé un cheque para salvar la empresa, Rodrigo no estaba seguro si podría devolverme el dinero. Yo le dije que no se preocupara. Es tuyo también, le dije. Y lo sentí de verdad. Porque no lo hice para manipular, ni para recordárselo después. Lo hice por amor. Por esa ilusión que una tiene de ver a su hijo triunfar, caminar con pasos propios, formar una familia. Pero ahora veo que confundí apoyo con sacrificio ciego. Que mientras yo creía estar sembrando un jardín familiar,
Otros usaban mis flores para adornar una casa donde ya no me querían como parte. Ese día me encerré en mi habitación. Saqué la carpeta azul donde guardo los papeles importantes. Mi testamento. Los contratos. Las escrituras de la casa. El documento de sociedad donde mi nombre aparece como socia mayoritaria. Y ahí estaba, mi firma, mi inversión, mi respaldo. Mi vida entera escrita en hojas selladas. Rodrigo tenía el nombre en la puerta, pero la base legal seguía siendo mía. Y entonces me sentí rara. No poderosa. No vengativa. Solo, lúcida. Como si por fin viera claro después de años de niebla emocional. Pensé en decirle algo. En mostrarle los documentos. En recordarle que todo eso no cayó del cielo. Que cada detalle de esa casa, el sofá de terciopelo esmeralda, los cubiertos de plata, los muebles a medida, fue sostenido por mi espalda. Pero me contuve. No porque no quisiera decirlo, sino porque entendí que no lo valoraría. Porque el que no ve, tampoco escucha. Y entonces recordé algo que me dijo una amiga hace años, cuando su hijo la hizo a un lado. Teresa, uno enseña cómo quiere ser tratado, cuando decide hasta dónde permite que la pasen por alto. Guardé los papeles con manos firmes. Me tomé mi tiempo. Los ordené por fecha. Los plastifiqué. Y por primera vez, no lloré. Me sentí como una mujer que está saliendo de un lugar donde ya no hay amor, aunque aún vivan ahí sus recuerdos. Como si al reconocer lo que yo misma había construido, pudiera empezar a construir algo nuevo para mí. Sin pedir permiso. Sin esperar aprobación. Sin tener que justificar cada paso. Rodrigo subió después del mediodía. Tocó la puerta con suavidad. ¿Estás bien?, preguntó desde el otro lado. Yo respondí que sí. Nada más. No tenía ganas de abrir. No porque lo odiara, sino porque sentía que si lo miraba a los ojos, podría olvidar todo. Y ya no quería olvidar. Quería recordar. Quería sostener esa herida abierta, mirarla, y decidir qué hacer con ella. Ya no se trataba de él. Se trataba de mí. El resto del día transcurrió como todos. Comieron, rieron, hablaron de cosas que no incluían mi nombre. Yo me mantuve al margen. Bajé solo a la hora del té. Preparé mi taza, un par de galletas, y me senté en la galería acristalada donde suelo leer. Nadie preguntó si quería unirme. Nadie notó mi distancia. Pero eso fue lo que más me ayudó, saber que yo podía irme sin que nadie lo impidiera. Porque entonces, la decisión ya no era de ellos. Era mía. Y esa fue la primera vez que sentí algo parecido a libertad. No completa. No luminosa. Pero sí real. Una libertad hecha de certezas silenciosas. Como quien camina descalza por primera vez sobre el mármol frío, y aún así no tiembla. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno viejo de tapas doradas y escribí una frase. La mujer que fui me trajo hasta aquí. La mujer que seré, ya no pedirá permiso para quedarse. Nunca le conté a nadie cómo pagué los primeros muebles de esta casa. Vendí el anillo de compromiso de mi madre. Ese con la piedra azul que siempre me dijo que guardara para alguien especial. Lo vendí sin drama, sin lágrimas. Fui a la joyería sola, con el anillo envuelto en una bolsita de terciopelo rojo. El dueño me ofreció menos de lo que valía, pero igual lo acepté. En ese momento, Rodrigo recién se había casado, y Patricia quería un comedor de mármol que viera moderno, pero fino. Yo dije que sí. Como siempre decía que sí. Porque el amor de madre tiene una forma rara de confundirse con el silencio. Recuerdo que cuando llegaron los muebles, Patricia lloró de la emoción. Gracias, suegra, me dijo, mientras recorría con la mano la textura del respaldo de terciopelo celeste. Y yo sentí que había hecho lo correcto. Que si esa casa se sentía hogar, era porque yo había sabido ceder. Pero lo que una da desde el alma, el otro puede tomar desde el ego. Y así empezó todo. Con pequeños gestos de entrega que, con los años, se convirtieron en deudas emocionales que nadie reconocía. Rodrigo me pidió ayuda muchas veces. Siempre con esa voz dulce que me desarmaba. Es solo un empujoncito, mamá. Es por el niño. Es temporal. Y yo, con mi pensión ajustada, mis ahorros de años y la cuenta que llevaba en silencio, hacía magia. Vendí una vajilla heredada.
Cancelé un viaje a Sevilla que soñaba desde joven. Pospuse arreglos dentales que ya me urgían. Y todo para que no les faltara nada. Para que Patricia pudiera ir al spa, para que el niño tuviera clases de natación, para que la empleada siguiera yendo 3 veces por semana. No me arrepiento. Pero me duele. El problema no fue dar. El problema fue que nunca notaron lo que me costaba. Que mientras ellos salían a cenar en restaurantes con terraza y velas colgantes, yo comía arroz con huevo y decía que no tenía hambre. Que mientras Patricia renovaba su guardarropa con vestidos importados, yo seguía usando el mismo suéter de cashmere beige desde hace 7 inviernos. No porque no pudiera comprarme otro, sino porque ya había decidido que mi confort valía menos que su comodidad. A veces me preguntaba si lo sabían. Si en el fondo, sabían que sin mí, todo ese lujo no se sostenía. La casa grande, la cocina de granito, las vacaciones en Cancún. Todo salía, en parte, de mí. Pero también sé que uno elige no ver lo que le conviene. Y ellos se habían acostumbrado a mi generosidad como si fuera un derecho. Como si fuera lo mínimo que se espera de una mujer mayor que ya no tiene mucho que hacer con su dinero. Pero eso es lo más doloroso, que me empezaron a tratar como si yo solo existiera para sostener lo que ellos disfrutan. Una tarde, Patricia entró a mi habitación sin tocar. Lo hizo muchas veces, pero esa me marcó. Yo estaba sentada, escribiendo cuentas en mi cuaderno, tratando de hacer que el dinero alcanzara para pagar el seguro del niño y la cuota escolar. Ella me miró y me preguntó si podía prestarle mi tarjeta para unas cosas del súper. Su tono era dulce, casi infantil, como si me estuviera pidiendo un favorcito sin importancia. Yo asentí con una sonrisa, pero por dentro, algo se quebró. No por la tarjeta, sino porque supe que, si no se la daba, ella lo tomaría como una traición. ¿En qué momento se volvió normal que mi generosidad fuera una obligación? ¿Cuándo fue que dejaron de agradecer, siquiera con la mirada? Esa noche no dormí. Volví a abrir mis papeles. Revisé cada gasto de los últimos 2 años. Los regalos de cumpleaños, los pagos automáticos del colegio, los depósitos que hacía cuando la cuenta de Rodrigo estaba en rojo. Casi 1/4 de mi ahorro total. Y ni una sola vez me dijeron gracias. Ni una. Me dolió más que cualquier palabra fea. Porque la ingratitud también mata, pero en silencio. Al día siguiente, Rodrigo me mandó un mensaje. Mamá, ¿puedes cubrir el seguro médico este mes? Estamos algo ajustados. No dijo, por favor. No dijo, te lo devuelvo. Y entonces entendí que ya no era ayuda, era dependencia. Y que si no ponía un límite ahora, ellos iban a seguir tomando sin mirar atrás. Me sentí vacía. Como un pozo donde todos bajan a sacar agua, sin pensar que algún día puede secarse. Y yo, ya estaba seca. Cansada. Invisible. Sola. Y aún así, seguía diciendo que sí. Ese día me quedé horas en el jardín. Acaricié las hojas de mis violetas, regué las macetas con calma. El sol estaba suave, como si me acariciara por dentro. Pensé en mi madre. En cómo me enseñó que la dignidad no se negocia, aunque te cueste quedarte sola. Y entonces lo supe. Supe que el amor no puede seguir siendo una forma elegante de abuso. Que uno puede cuidar, sin regalarse entera. Que se puede ayudar, sin perderse en el proceso. Guardé la tarjeta en un cajón con llave. No dije nada. Solo la guardé. Y esa noche, mientras cenaban risotto con parmesano y yo me servía sopa de fideos en mi cuarto, entendí que el costo de todo ese confort no estaba en el dinero, sino en lo que había dejado de ser mía. Mi voz. Mi lugar. Mi paz. La casa estaba en silencio, como esas tardes en las que todo parece estar en orden, pero el alma no. Me senté en el sofá de terciopelo azul, el que compramos juntos hace años, cuando aún todo parecía promesa. Acaricié la tela con la yema de los dedos, sintiendo cada hilo como una cicatriz. Desde esa sala vi crecer a mi nieto, vi a Rodrigo cerrar tratos por teléfono, vi a Patricia posar para sus fotos frente al ventanal. Pero ese día, el sofá se sintió distinto. Como si ya no fuera mío. Como si yo solo estuviera de paso en una casa que levanté con los restos de mi juventud. Miré alrededor. Las almohadas de seda color champán estaban acomodadas con una perfección que no decía nada. El difusor seguía esparciendo olor a vainilla francesa, como cada tarde.
pero por dentro, yo olía a desamor. Me abracé los brazos. No hacía frío, pero me sentía desprotegida. Vulnerable, sí, pero también despierta. Por primera vez, en mucho tiempo, no quise encajar. No quise disimular. No quise callar. Solo quería dejar de sostener una estructura que me había dejado afuera hacía años sin decírmelo de frente. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en el portarretratos sobre la mesa de cristal. Una foto de Rodrigo con el niño en brazos, sonriendo. Yo no estaba ahí. Tampoco en las otras. Imágenes recientes, bien iluminadas, de una familia donde ya no tenía lugar. Y lo supe. No por tristeza, sino por certeza. Supe que era hora de hacer algo. No para herir. No para castigar. Sino para recuperar lo poco que aún podía llamar mío. Mi fuerza. Mi nombre. Mi espacio. Me levanté despacio. Caminé hasta la habitación, abrí el armario y saqué una carpeta negra que no tocaba desde hacía meses. La abrí sobre la cama como quien despliega un mapa. Estaban todos los documentos, cuentas conjuntas, contratos, papeles de la empresa, autorizaciones bancarias. Leí cada línea como si estuviera redescubriendo mi historia. Y ahí estaba, mi firma, mi capital, mi lugar legal en esa empresa que todos creían solo de Rodrigo. Nadie nunca me preguntó si seguía siendo socia. Nadie se imaginó que seguía siendo la dueña de casi todo. Encendí el teléfono y busqué el número de Marcelo, mi contador de confianza. Un hombre discreto, con voz serena y manos que no tiemblan. Marcó enseguida. Le hablé sin rodeos, pero con calma. Marcelo, necesito que desconectes todo lo que yo sostengo. Cierres, bloquees, canceles. Hoy mismo. Hubo un silencio del otro lado. Me preguntó si estaba segura. Le dije que más que nunca. Que ya no quería mantener nada donde me trataran como si estorbara. Le pedí que lo hiciera sin avisos. Sin advertencias. Como una madre que deja de lavar la ropa para que aprendan a vivir con la suya. Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos. No sentí culpa. No sentí miedo. Sentí justicia. Una justicia que nadie me iba a dar si yo no la tomaba. No con gritos, no con reproches, no con lágrimas. Con decisiones. Con silencios firmes. Con pasos que no necesitan aplausos. Fui a la cocina, me preparé una infusión de jengibre, y me senté en el balcón con vista al bosque. Las hojas caían despacio, como si todo el universo supiera que ese día, algo se estaba cayendo también dentro de mí. Pero no me dolía. Al contrario. Se sentía como alivio. Patricia pasó por detrás mío, hablando por teléfono. Sí, mañana vamos al centro comercial. Necesito unos zapatos nuevos. Su voz era la misma de siempre. Esa seguridad con la que se mueve quien nunca ha tenido que pensar en cómo se paga una vida cómoda. Me miró, apenas, y siguió. No sabía nada. Y eso fue lo más simbólico. Que justo en el momento en que estaba perdiendo todo, se sintiera invencible. Pensé en advertirla. Pensé en decirle que disfrutara sus últimas horas con tarjeta habilitada. Pero no lo hice. Porque no iba a quitarle nada que ella me hubiera dado. Solo iba a dejar de regalar lo que ya no quería sostener. Rodrigo estaba en su oficina. Lo escuchaba hablar con su tono profesional, ese que aprendió de mí cuando lo acompañaba a sus primeras reuniones. ¡Qué ironía! Siempre me copiaba los gestos cuando quería parecer confiado. Y ahora ni siquiera me miraba como si yo tuviera algo importante que decir. Me dolió un segundo. Pero lo dejé pasar. Porque en el fondo, ya no me importaba que me vieran. Lo importante era que yo volvía a verme a mí. A esa mujer que aprendió a caminar descalza sobre mármol frío, y ya no se congelaba. Esa noche, al guardar los documentos en la caja fuerte, me di cuenta de que no necesitaba contárselo a nadie. Que las acciones verdaderas no necesitan ser anunciadas. Que hay un tipo de fuerza que no grita, solo transforma. Cerré la caja. Me puse la bata de seda que tenía guardada para ocasiones especiales. Me miré en el espejo del baño. Y por primera vez, me sentí mía. Entera. Silenciosa. Sí. Pero libre. Me acosté temprano. No para dormir. Para descansar.
Que no es lo mismo. Sentí el peso del cuerpo hundirse en el colchón de plumas, y aún así, me sentí liviana. Como si cada célula supiera que algo había cambiado. Y cuando cerré los ojos, una frase se formó sola en mi cabeza: no sobra quien decide irse de pie. ¿Alguna vez tuviste que cortar con alguien que querías, solo para poder respirar? ¿Qué dolió más, tomar la decisión o darte cuenta de que era necesaria? No me avisaron que iban a salir. Pero lo supe por el ruido de los tacones de Patricia bajando por la escalera y la risa forzada que lanzó cuando Rodrigo le dijo que se veían elegantes pero casuales. Olían a perfume caro, de esos que solo se usan para cenas con otras parejas que compiten en silencios. Escuché cuando hablaron de la tienda nueva en el centro comercial, esa que vende ropa de diseñador con nombres impronunciables. Ella quería un vestido suelto, de esos de lino orgánico con cuello caído, para un evento del trabajo de él. Y yo, desde la cocina, guardé mis galletas de vainilla en silencio. No me preguntaron si necesitaba algo. Ni siquiera me dijeron ya volvemos. Pero lo agradecí. Ya no esperaba ser parte. Me serví un té, me senté frente a la ventana y me quedé mirando las hojas moverse lento. Era un día templado. Todo estaba en calma. En mi cuerpo, en la casa, en el aire. No sabía qué hora exacta era, pero sentí que algo se acercaba. No por intuición, sino porque cuando una pone un límite real, tarde o temprano se nota. Y entonces, sonó el primer mensaje en mi celular. Era de Rodrigo. Breve. Mamá, cambiaste la clave de la cuenta conjunta. Leí el mensaje 2 veces. No contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque quería esperar a ver hasta dónde llegaba el desconcierto. Minutos después, otro mensaje. Esta vez de Patricia. ¿Cancelaste el límite de mi tarjeta? Estoy en la caja. No pasa. Pude imaginarla, con su vestido blanco, el cabello planchado, los lentes de sol en la cabeza y la tarjeta dorada extendida hacia la cajera, mientras la máquina marcaba error una y otra vez. No respondí. Me tomé mi té con un placer que hace años no sentía. No por venganza, sino por paz. Porque finalmente, lo que pesaba sobre mis hombros estaba empezando a ser visto. No como un castigo, sino como una verdad que ya no podía seguir escondiéndose bajo el terciopelo. Me imaginé su cara roja, su voz cortante, y el pequeño temblor en su mano cuando miró a Rodrigo pidiendo explicación. Y él, sin poder darla, con ese sudor frío que da cuando el poder se escapa sin hacer ruido. El teléfono sonó. Esta vez, era una llamada. Lo dejé sonar. Después otra. Y otra. No contesté ninguna. Me acomodé el chal sobre los hombros y me fui al jardín a regar mis orquídeas. No estaba huyendo. Solo estaba eligiendo. Porque cuando una ha dado todo en silencio, también tiene derecho a elegir cuando quiere dejar de sostener lo insostenible. Patricia volvió a escribir. ¿Qué está pasando? Es un error. Me están haciendo quedar en ridículo. Y por primera vez, entendí la diferencia entre el ridículo y la consecuencia. Rodrigo finalmente llamó. Atendí. Su voz sonaba tensa, como quien no sabe por dónde empezar. Mamá, pasó algo con las cuentas. Tú sabes qué está pasando. Hubo una pausa. No la llené. Esperé. Es que, la tarjeta, y también la cuenta del negocio, y el débito automático de la escuela del niño. Yo respiraba hondo, mirando las flores que recién empezaban a abrir. Y entonces, respondí. Despacio. Casi con dulzura. Claro que sé. Ustedes deciden ahí, ¿no? Pues ahora decidan con lo suyo. Yo ya no sobro. Solo me retiro. Hubo un silencio largo. Casi incómodo. Podía escucharlo respirar del otro lado, intentando entender cómo responder a algo que no se ve venir. Quiso decir algo más. Se frenó. Me dijo ok con voz baja. Y colgó. No me enojé. No me dio pena. Solo sentí que finalmente el equilibrio empezaba a volver. Que no se trata de que todos sufran lo mismo, sino de que todos reconozcan lo que eso costó. Lo que costó que yo estuviera siempre. Lo que costó que nunca me faltara una sonrisa, aunque por dentro llorara. Esa noche, no cenaron en casa. No hubo risas en la cocina. No se escuchó el tintinear de las copas. Me preparé una cena sencilla, arroz jazmín, verduras al vapor,
un poco de vino tinto que había guardado para mí. Lo puse en una copa alta. Me senté sola en el comedor, en esa mesa que una vez soñé llena de familia. Y no sentí tristeza. Sentí espacio. Sentí aire. Sentí que, por primera vez, todo lo que no dije, se estaba diciendo solo. Me acosté temprano. Cerré la puerta con llave. No por miedo, sino por límite. Me metí bajo las sábanas de lino suave, apagué la lámpara de mesa, y me abracé el cuerpo como quien cuida algo frágil. Cerré los ojos. Y antes de dormir, me dije, si no me ven, que al menos sientan mi ausencia. El nuevo apartamento no era grande, pero tenía algo que hacía años no sentía, espacio para respirar. Todo era blanco, con tonos arena y madera clara. Elegí cada detalle con calma, las cortinas vaporosas que dejaban pasar la luz suave de la mañana, el sillón color hueso donde podía leer sin interrupciones, la alfombra tejida a mano que olía a lana limpia. Ya no escuchaba portazos ni conversaciones ajenas. No había pasos corriendo por la escalera ni risas que no me incluían. Solo el sonido del viento colándose por la ventana abierta, y el de mi propia voz interior, que empezaba a hablar sin miedo. Los primeros días me despertaba antes del amanecer, como si el cuerpo aún no entendiera que podía dormir tranquila. Me levantaba, preparaba café, y salía a la pequeña terraza que daba a un jardín compartido lleno de jacarandas. Me sentaba con una manta sobre las piernas y me quedaba ahí, mirando cómo el día se abría. Nadie me interrumpía. Nadie me preguntaba si iba a salir con eso puesto. Nadie me pedía la tarjeta ni me hablaba solo cuando necesitaban algo. Y en ese silencio nuevo, empecé a reconstruirme. Sin prisa. Sin excusas. Llené el departamento de flores. Violetas, orquídeas, margaritas silvestres. Cada rincón tenía un florero pequeño con algo vivo. Me encantaba ese detalle. Porque después de tantos años cuidando cosas que me marchitaban, ahora por fin podía cuidar cosas que florecían. Me miraba en el espejo del baño, ese con luz cálida, sin halógenos crueles, y no veía a una mujer rota. Veía a alguien que había decidido vivir su vida con dignidad. Alguien que, por fin, se había puesto en el centro de su propia historia. No como protagonista dramática, sino como autora serena. Un día abrí una caja que había traído conmigo sin revisar. Estaba llena de fotos. Algunas con Rodrigo de niño, otras de mi madre, unas pocas mías. Me detuve en una donde tenía unos 40 años. Pelo corto, vestido sencillo, pero los ojos brillaban. Me pregunté qué le pasó a esa mirada. ¿Cuándo fue que dejé de verme con esa claridad? ¿Cuándo empecé a encogerme para no incomodar? Me abracé, literal, ahí mismo. Me abracé como si pudiera volver a decirle a esa mujer: gracias. No te perdiste. Solo te apagaste un rato. Ya puedes volver. A veces me preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera dicho nada. Si hubiera seguido permitiendo que me trataran como una sombra elegante. Tal vez aún viviría en esa casa. Tal vez seguirían usando mi dinero como si fuera parte del mobiliario. Tal vez seguiría fingiendo que no me dolía el desdén. Pero también sé que me estaría apagando, centímetro a centímetro. Y eso sí habría sido perderme de verdad. Porque cuando una mujer se desconecta de sí misma por demasiado tiempo, llega un momento en que ni el cuerpo la sigue. La soledad era rara al principio. No porque doliera, sino porque era nueva. Me di cuenta de que hacía mucho no estaba sola sin sentirme abandonada. Y eso era distinto. Ahora era elección. Ahora era un espacio que me cuidaba, no un castigo. Comía lo que quería, cuando quería. Podía ver mis series, dormir la siesta, caminar descalza. Nadie me juzgaba por no arreglarme. Nadie me ignoraba en mi propia mesa. Por primera vez, sentía que mi compañía era suficiente. Y eso era un lujo. Una tarde, fui al supermercado. Compré lo justo, frutas, yogur, pan artesanal. En la caja, me atendió una chica joven que me sonrió y dijo: «Qué elegante viene vestida, señora». Me sorprendió. Llevaba un pantalón de lino, una blusa celeste y mis zapatos planos favoritos. Nada nuevo, nada ostentoso. Pero lo dijo con sinceridad. Y ahí entendí que cuando una vuelve a habitarse con respeto, los demás también empiezan a verlo.
Porque la elegancia no está en lo que se tiene. Está en cómo se camina después de haber sido despojada. Esa noche, encendí una vela de lavanda, me preparé una sopa casera y cené en silencio. No era tristeza. Era gratitud. Gratitud por no haber seguido callando. Por no haber esperado el momento perfecto para irme. Por haberme elegido, aunque fuera tarde. Porque el verdadero error no era haber dado demasiado. El error habría sido seguir dando donde no se cuidaba lo que yo era. Y ahora lo sabía. Sabía que cuando una mujer pone un límite, no pierde. Se protege. Pasaron varios días sin noticias de ellos. Ni mensajes. Ni llamadas. Solo silencio. Al principio dolía un poco. Luego, se volvió alivio. Porque entendí que su silencio era la confirmación de algo que yo ya intuía, que no extrañaban mi voz. Solo mi utilidad. Pero yo ya no estaba disponible para eso. Ahora era mía. Entera. Aunque todavía me temblaran algunas partes por dentro. Hasta que una mañana, mientras cuidaba las plantas de mi balcón, vi a alguien en la portería. Reconocí la silueta. Rodrigo. Solo. Sin Patricia. Llevaba en las manos algo. No lo distinguí, pero supe que venía hacia mí. Y mi corazón, en lugar de temblar, se acomodó. Porque esta vez, yo ya no esperaba nada. Rodrigo llegó sin avisar. Lo vi desde el ventanal, bajando del coche como quien no sabe si debe tocar el timbre o dar marcha atrás. Traía una carpeta en una mano y un gesto de niño perdido en la otra. No había arrogancia. No había prisa. Solo esa forma de caminar que tienen los hombres cuando sienten que algo se les escapó y no saben cómo nombrarlo. Le pedí al portero que lo dejara subir. No por obligación. No por debilidad. Por cierre. Porque uno también tiene derecho a escuchar las explicaciones, aunque ya no las necesite. Cuando abrió la puerta, no me abrazó. No me miró del todo. Entró como quien entra a un templo que no le pertenece. Me ofreció un ¿cómo estás? Apagado. Contesté con un bien que no necesitaba más palabras. Lo invité a sentarse. Le serví café en mis tazas nuevas, de cerámica artesanal. Él las miró un segundo, como si buscara en ese detalle una excusa para no ir al punto. Pero no dije nada. El silencio era mío, y lo cuidé como un abrigo. A veces, no hay castigo más honesto que la ausencia de reproches. Dejó la carpeta sobre la mesa. Necesito tu firma para liberar una parte del capital. Es un tema puntual. Nada grave. Sus palabras eran limpias, pero su voz temblaba. Yo lo miré, lento, con los ojos llenos de memoria, y pregunté, casi sin mover los labios, ¿desde cuándo crees que esto es solo tuyo? Hubo un instante donde todo se quebró. En su cara, en su cuerpo. Como si recién ahí cayera en cuenta de que durante años habló de su empresa, su esfuerzo, su visión, sin notar que detrás de cada uno de esos logros, había mi firma, mi inversión, mi fe ciega. Tomé la carpeta. Revisé las hojas. Era una maniobra legal, bien armada. Pero necesitaba de mí, como tantas otras veces. Y esta vez, yo no tenía apuro. Mamá, sé que estás enojada. Pero esto es trabajo. Nada personal. Sonreí por dentro. ¿Cuánto daño hace esa frase? Nada personal. Como si haberme usado durante años no fuera personal. Como si haberme hecho sentir invisible en mi propia casa no tuviera nombre ni apellido. No le grité. No lloré. Solo le devolví la carpeta sin firmar. Y le serví más café. No puedo autorizar nada que no esté claro. Dije. Y ahora, lo que no está claro es si sabes realmente lo que te di. Rodrigo bajó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta automática. Porque lo que estaba en juego no era dinero. Era memoria. Era reconocimiento. Era justicia. Y eso no se pide. Se espera. Pero cuando no llega, una también puede retirarse sin culpa. Él tragó saliva. Murmuró un entiendo que no le salía del pecho. Me miró. Esta vez sí. Con los ojos limpios. Y preguntó, ¿qué tengo que hacer? Podría haberle dado una lista. Podría haberle recordado cada renuncia, cada noche en vela,
cada cheque firmado sin preguntas. Pero no lo hice. Porque no estaba ahí para vengarme. Estaba ahí para marcar un límite. Lo único que tienes que hacer es empezar de nuevo. Con lo tuyo. Solo con lo tuyo. No hubo rabia en mi voz. Solo calma. Esa calma que se aprende cuando una ya no espera justicia, pero tampoco permite más injusticias. Rodrigo asintió. Cerró la carpeta. Y se quedó callado. Supongo que esperaba algo más. Un perdón. Una frase de consuelo. Pero yo ya no estaba para llenar vacíos que no me corresponden. Le pregunté si quería quedarse a comer. Me dijo que no. Que tenía que volver. Se levantó lento, como si el cuerpo le pesara más que antes. Le abrí la puerta. Se despidió con un te llamo pronto. No dije te espero. No dije cuídate. Cerré la puerta con suavidad. Apoyé la espalda en la madera. Y me quedé ahí, respirando, escuchando el eco de lo no dicho. No estaba feliz. No estaba triste. Estaba en paz. Porque por primera vez, la que tenía el control era yo. Y no necesitaba ejercerlo. Solo reconocerlo. Volví a sentarme. La taza de café seguía caliente. La tomé entre las manos. Me sentía viva. Firme. Como si cada célula supiera que esta vez no me había traicionado a mí misma. A través del ventanal, la luz de la tarde entraba suave, dorada. Era la misma luz que había en mi antigua casa, pero ahora caía sobre mí, y solo sobre mí. Y eso era todo lo que necesitaba. Volvió 2 días después. Esta vez, trajo flores. No un ramo lujoso, no rosas rojas de culpa. Flores silvestres. Mal armadas. Casi torpes, como si él mismo las hubiera elegido, sin ayuda. Había margaritas, alelíes, unas ramas verdes que no supe nombrar. Las acepté con un gesto breve. Las puse en un jarrón sin decir gracias. No por rencor, sino porque algunas cosas no se agradecen, se entienden. Lo invité a pasar. Tenía café listo, aunque un poco quemado. No lo quise cambiar. Me pareció justo que esta vez el sabor no fuera perfecto. Nos sentamos frente a frente. El reloj marcaba las 5:15. Afuera, el sol caía con esa dignidad lenta que solo tienen las tardes tranquilas. Rodrigo no hablaba. Yo tampoco. A veces, el silencio entre madre e hijo dice más que toda una vida de palabras mal puestas. Él miraba la taza, jugaba con la cuchara. Yo lo observaba como quien mira a alguien que ya no conoce del todo. Era mi hijo, sí, pero también era un hombre que había tomado decisiones dolorosas. Y yo, ya no estaba ahí para justificarlo. Perdón, dijo, de pronto, como si la palabra le doliera al salir. No supe, no quise ver. Lo dijo sin lágrimas, sin dramatismo, como una confesión tardía. Levantó la mirada. Sus ojos eran los de un niño que se perdió en el supermercado y acaba de reencontrar a su madre. Pero yo ya no era esa madre. Oh sí, pero una distinta. Una que aprendió a no mendigar amor ni reconocimiento. Una que ya no se desarma cuando el otro tiembla. Respiré hondo. No le dije te perdono. Solo tomé un sorbo del café. Estaba amargo. Y, sin embargo, lo acepté. Habló por un rato. De su miedo. De cómo Patricia lo había envuelto en una comodidad que él confundió con amor. De cómo creía que estaba haciendo lo correcto. Que proveer era suficiente. Que darle todo a su familia lo volvía un buen esposo. Pero que ahora se daba cuenta de todo lo que le faltó darme a mí. Yo lo escuchaba. No interrumpía. No lo acariciaba. No asentía. Solo lo miraba. Porque a veces, lo único que un hijo necesita es que su madre ya no le tape la herida. Que la vea. Que la sostenga. Que no la niegue más. Me pidió otra oportunidad. No con palabras exactas. Pero se notaba. En su tono, en su postura, en sus pausas. Quería volver a incluirme. Volver a visitarme. Volver a invitarme a cumpleaños, cenas, tardes de juegos con el nieto. Quería traerme de vuelta a un lugar del que nunca debía haber salido, pero al que ahora ya no sabía cómo hacerme regresar. Y ahí supe que yo tenía la última palabra. Que no por tener el poder,
Debía usarlo con dureza. Pero tampoco debía regalarlo de nuevo. No esta vez. Le pregunté si sabía cuántos años viví callando. No lo dije con rabia. Lo dije como quien enumera estaciones del clima. Viví callando 13 años, Rodrigo. Aguantando pequeñas heridas que no sangraban, pero dolían. Nadie me gritó. Nadie me golpeó. Pero me borraron. Despacito. Con elegancia. Hasta que un día, ni yo me encontraba. Él bajó la cabeza. Me dijo que lo lamentaba. Que estaba dispuesto a cambiar. A corregir lo que fuera. Y entonces, lo miré a los ojos y dije lo único que podía decir. Ahora, empiecen de nuevo. Sin mí. La frase quedó suspendida en el aire. Como una hoja que tarda en caer. Rodrigo parpadeó lento. Como si intentara entender. No era rechazo. Era límite. Porque yo no quería volver a ser parte de algo que me había dolido tanto. Quería paz. Y la paz, a veces, implica ausencias. Le toqué la mano. Con suavidad. Estás aprendiendo. Eso es bueno. Pero no esperes que yo lo pague con mi cuerpo otra vez. Él asintió. No discutió. No rogó. Y eso, curiosamente, me dolió más que si lo hubiera hecho. Se levantó al cabo de un rato. Me agradeció el café, aunque sabía que estaba quemado. Me abrazó. Raro. Torpe. Con el mentón temblando contra mi hombro. No respondí con el cuerpo. Pero cerré los ojos. Y por dentro, algo se acomodó. Como si un peso bajara. No por olvido. Por claridad. Lo acompañé a la puerta. Le dije que podía venir a verme cuando quisiera. Pero que ya no volvería a esa casa. Que esa mujer que soportaba todo, ya no vivía en mí. Lo vi alejarse desde la ventana. Sus pasos eran más lentos. Más humanos. Y yo, con la taza vacía aún caliente entre las manos, me senté en el sofá. No lloré. No celebré. Solo respiré. Porque cuando una dice que no con firmeza, no es crueldad. Es amor propio. Y a veces, el amor propio tiene sabor a café quemado. Si alguien que amas solo entiende tu valor cuando ya no estás, ¿le abrirías la puerta otra vez? ¿O dejarías que aprenda con la herida? No tardó mucho. 2 días después de que Rodrigo vino a verme, bajé a regar las plantas del balcón y ahí estaba ella. Patricia. De pie, frente al portón del edificio, con el celular en una mano y una expresión que no le conocía, desorden. Ni su vestido de lino blanco ni sus sandalias de marca podían esconder la incomodidad que llevaba encima. Había algo en su postura que me recordó a los niños cuando rompen algo que no pueden reemplazar. Me quedé mirándola desde arriba. No la saludé. Solo esperé a que el portero me llamara para anunciar que subía. Lo hizo. Y, contra todo lo que esperaba de mí, dije que sí. Escuché sus pasos en el pasillo. Tacones rápidos, voz contenida, orgullo tragado a medias. Golpeó la puerta. Fuerte. Como quien está enojada por tener que venir. Abrí. Y ahí estaba. Parada frente a mí, con los ojos vidriosos y los dientes apretados. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su tono era seco, pero disfrazado de calma. Asentí con la cabeza. Pero no la invité a pasar. Me quedé firme en la puerta. No como castigo. Como señal. Que ella venía a mi territorio. Que ya no era yo quien debía entrar en silencio al suyo. Me miró con una mezcla de rabia y nerviosismo. Y entonces empezó. Rodrigo me contó todo. Todo lo que hiciste. Todo lo que sostuviste. Y honestamente, no entiendo por qué no dijiste nada antes. Solté una risa breve. Baja. Porque esa era su lógica, que yo debía haber advertido, reclamado, exigido. Como si el silencio no fuera también una forma de gritar. La miré fijo y le respondí, porque cuando una ama, a veces calla. Y cuando se cansa, también. Bajó la vista. Como si mis palabras la atravesaran más de lo que estaba dispuesta a admitir. Yo no sabía, dijo. Yo pensé que... Rodrigo me decía que todo estaba resuelto. Yo nunca imaginé que tú... Y ahí se quebró. No en llanto, no en dramatismo. En ese temblor que le agarró en la voz. Porque en el fondo, sí sabía.
O al menos, intuyó. Pero prefirió no preguntar. Prefirió la comodidad de no saber. Porque hay verdades que incomodan, pero liberan. Y otras que se entierran, para seguir viviendo sin culpa. Ella eligió la segunda. Y ahora, el costo estaba en sus manos. Lo que hiciste nos dejó en el aire, dijo de pronto, con un tono que ya no era culpa, era reproche. Tú desarmaste todo de golpe. Y ahora estamos tratando de sostener lo que tú abandonaste. Ahí me hirvió la sangre. Pero no grité. No contesté como antes habría hecho. Solo me acerqué un paso y dije, en voz baja, no fue de golpe. Fueron años. Años de no verme, de usarme, de silenciarme. Ustedes no cayeron por lo que hice. Se cayeron por lo que nunca hicieron. Y en ese instante, lo supo. Su mirada cambió. Se endureció. Como quien ya no puede fingir más. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar sola en tu pedestal, mirándonos desde tu terraza mientras todo se desmorona?, preguntó, con una ironía que ya no me tocaba. Y respondí con la misma serenidad con la que se cruzan las fronteras emocionales. No estoy en un pedestal, Patricia. Estoy en paz. ¿Qué es distinto? Y ustedes están aprendiendo a vivir sin la red que yo tejí en silencio durante años. Ella se quedó callada. Respiraba agitada. Como si la verdad le quemara por dentro. Intentó hablar de nuevo. No la dejé. Levanté la mano, suave pero firme. No vine a culparte, dijo. Vine a entenderte. Pero no era cierto. No vino a entender. Vino a recuperar el control. A recuperar la estructura que sostenía su comodidad. Y yo ya no estaba disponible para eso. Le agradecí su presencia. Le dije que no guardaba rencor, pero que tampoco volvería a ponerme en ese lugar. Pueden reconstruir lo que quieran, pero esta vez, sin mis cimientos. Se quedó inmóvil, y ahí supe que no iba a aceptar mi límite. No todavía. Cerré la puerta con lentitud, sin portazos, sin ruido, como se cierran los capítulos que ya no necesitan más líneas. Me apoyé detrás. Cerré los ojos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Escuché sus pasos alejarse. Tac, tac, tac. Cada sonido, una liberación. No lloré. No temblé. Solo suspiré. Porque decir hasta aquí es una forma de empezar de nuevo. Y aunque no haya aplausos, aunque no haya comprensión, hay algo que se instala, la dignidad. Y eso no tiene precio. No avisé a nadie. Solo apagué el celular, metí 3 mudas de ropa de lino, mis sandalias favoritas, y un libro que llevaba meses sin abrir. Reservé una habitación en un spa boutique a las afueras de la ciudad. Uno de esos lugares donde todo huele a eucalipto y las voces se dicen en susurros. Al llegar, me ofrecieron té de jazmín con lavanda. Lo acepté. Sentí el calor en las manos, el aroma flotando en el aire, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí cuidada. No por otros. Por mí. El lugar tenía paredes blancas, luces tenues y ventanales que daban a un jardín zen con fuentes pequeñas. Caminé descalza por los pasillos de piedra lisa, como si cada paso me devolviera un fragmento olvidado. Me asignaron una terapeuta llamada Clara. Su voz era pausada. Sus manos sabían. Me guió a una sala donde el suelo olía a madera mojada. Allí me acosté. Cerré los ojos. Y al primer roce tibio de aceite sobre mi espalda, empecé a llorar. En silencio. Sin nudo en la garganta. Lágrimas que salían solas. No por tristeza. Por alivio. Pensé en mis piernas. En lo que han caminado. En cómo sostuvieron a otros durante años. Pensé en mis manos. En cuántos platos lavaron, cuántas veces escribieron cheques sin mirar el monto, cuántas veces acariciaron sin recibir una caricia de vuelta. Pensé en mi cuerpo entero. En cómo me acompañó en cada renuncia. Y le pedí perdón.
por haberlo hecho esperar tanto, por no haberlo escuchado cuando gritaba por descanso, por haber creído que cuidarme era egoísmo. Después de la sesión, me llevaron a un cuarto con música suave y frutas frescas. Comí lentamente. Cada uva, cada pedazo de mango, cada sorbo de agua infusionada. Era un banquete íntimo. Un acto de respeto. Nadie me interrumpía. Nadie me pedía favores. Nadie me hablaba desde la necesidad. Solo yo, presente, entera, en paz. Me puse una bata de algodón blanco y caminé por el jardín con el cabello suelto. Sentí el viento jugar conmigo como no lo hacía desde que era joven. Y pensé, ¿cuándo dejamos de tratarnos como algo sagrado? Esa noche dormí profundamente, como no dormía desde antes de que Patricia llegara a mi vida. En una cama limpia, con sábanas suaves y sin ruidos. Desperté sin sobresaltos, sin ansiedad. Desayuné yogur con semillas y pan de masa madre. Leí 3 capítulos del libro que siempre postergaba. Luego fui a un baño de vapor. Me envolví en la humedad y dejé que saliera todo lo que no había dicho. Cerré los ojos. Escuché mi propia respiración. Y supe que me estaba volviendo a habitar. Sin permiso. Sin miedo. Pero la calma del cuerpo no siempre llega junto a la del corazón. Al cuarto día, mientras tomaba un jugo verde junto a la alberca, encendí el celular. Tenía más de 40 mensajes. La mayoría de Rodrigo. Algunos de números desconocidos. Correos electrónicos con títulos en mayúsculas. Urgente. Escuela. Factura. Convenio. Y uno, en particular, me llamó la atención. Una foto. Patricia vendiendo una de sus bolsas de diseñador en una cuenta de segunda mano. La imagen me sacudió. No por burla. Por contraste. Ella, que me acusó de dejarlos caer, ahora sostenía el peso de su estilo de vida con sus propias manos. No contesté. No me reí. No sentí venganza. Sentí justicia. Una justicia sin gritos. Sin pleitos. Solo consecuencia. Me imaginé sus rostros enfrentando la falta de crédito, los pagos pendientes, los favores negados. Y pensé, esto es lo que pasa cuando una mujer se retira de la ecuación sin hacer escándalo. Porque a veces, la forma más poderosa de hablar es desaparecer del lugar donde te silenciaban. Esa tarde me regalaron una clase de meditación al atardecer. Sentadas en cojines frente a un ventanal rosado por la luz, una mujer mayor, con voz de tierra y tiempo, nos dijo: cada una de ustedes está aquí por algo que no se dijo a tiempo. Y se me hizo un nudo. Porque sí, yo también llegué tarde a mí. Pero llegué. Y eso ya era suficiente. Esa noche escribí en mi diario. Solo una frase: estoy aprendiendo a quererme como quise a los demás. Luego apagué la luz. Me quedé en la oscuridad con una sonrisa leve. No sabía cuánto más iba a durar la calma. Pero por primera vez, no me importaba. Porque ahora sabía dónde encontrarla. Volví del spa con la piel renovada y el alma tibia. No tenía prisa por volver a la rutina. Aunque, si lo pienso bien, ya no había rutina a la que volver. Abrí las ventanas de mi apartamento, dejé que el aire circulara, y puse música instrumental de fondo. Las plantas estaban vivas, el balcón florecido, el aroma a jazmín en el difusor. Me senté frente a la mesa y abrí los sobres que se habían acumulado en mi ausencia. Entre cuentas de luz, un catálogo de perfumes y una propaganda de seguros, estaba ese sobre. De papel grueso, dorado en los bordes, con mi nombre escrito a mano. Al principio pensé que era publicidad. O una invitación equivocada. Pero al abrirlo, me temblaron las manos. Era un pase doble para un crucero por el Caribe. Clase ejecutiva. Cabina privada. Todo incluido. Invitación especial para clientas fundadoras, decía. Y sí, yo había sido una de las primeras inversoras silenciosas de esa línea de viajes de lujo. Otro proyecto al que presté mi nombre y mi capital en su día. Me quedé mirando el folleto. Playas color turquesa, comidas de autor, noches bajo estrellas. Y una frase me atravesó. ¿Y por qué no? Saqué mi maleta de cuero, esa que no usaba desde antes de ser abuela. La desempolvé con cuidado. Doblaba la ropa con una calma nueva. Metí 2 vestidos de lino, uno blanco y otro lavanda,
mis sandalias doradas, un sombrero de ala ancha y mi perfume favorito. No era un acto de frivolidad. Era un gesto de amor propio. Como si, por fin, me diera permiso para ocupar espacio en el mundo. Para disfrutar. Para vivir sin estar pendiente de si alguien más me necesita. Cerré la maleta con un clic firme. Y ese sonido fue como cerrar una herida. El día del viaje amaneció fresco. Me recogió un taxi negro, con chofer de guantes blancos. Me ofrecieron agua embotellada, música suave, conversación cortés. Desde la ventanilla, miraba la ciudad como si ya no me perteneciera. Como si fuera turista de una vida que alguna vez fue mía, pero que ya no dolía. Al llegar al aeropuerto, pasé migración, tomé mi café con espuma en un vaso de cerámica y, justo antes de embarcar, lo vi. Rodrigo. Solo. De pie, junto a la entrada. Vestido sencillo, sin corbata, con los ojos bajos y las manos vacías. No traía flores. Ni regalos. Solo un rostro que no me había mostrado en años. El de un hijo sin escudos. Nos miramos de lejos. No se acercó. Yo tampoco. Pero hubo un segundo, uno solo, en el que nuestras miradas se encontraron. Y en ese cruce, sin palabras, nos dijimos todo: estoy aquí. Lo sé. Ya lo entendí. Y con eso bastó. Subí al avión sin volver la vista atrás. El asiento era cómodo, la vista amplia. Me ofrecieron champaña antes del despegue. No tomé. Pedí agua con limón. Porque no necesitaba celebrar. Ya lo estaba haciendo, solo por estar ahí. Cerré los ojos, apoyé la cabeza y sentí como el avión despegaba, no solo del suelo, también del pasado. Dejaba atrás la culpa, la necesidad de ser validada, el miedo a ser egoísta. Porque entendí que cuidarse no es abandonar. Es elegir desde el respeto. Al llegar al barco, me recibió un hombre con acento extranjero. Me acompañó hasta mi cabina con vista al mar. Era amplia, luminosa, decorada con buen gusto. Me senté en el sillón frente al ventanal. El mar era un espejo azul que respiraba sin pausa. Me quité los zapatos. Apoyé los pies descalzos en la alfombra suave. Y ahí lloré. No de tristeza. No de rabia. De presencia. Porque por fin estaba ahí para mí. Porque después de tantos años sosteniendo a otros, alguien, yo, me había sostenido. Los días en el crucero fueron lentos. Hermosos. Me anoté a clases de pintura, bailé en la cubierta, probé mariscos que no sabía pronunciar. Nadie me preguntaba por qué estaba sola. Nadie me juzgaba por tener arrugas o por no tener pareja. Era una más entre mujeres que también buscaban algo: descanso, silencio, respiro, comienzo. Una tarde, una señora de cabello blanco me dijo: a veces nos salvamos tarde, pero nos salvamos. Le sonreí. Nos dimos la mano. Y supe que nos habíamos entendido sin explicaciones. Escribí postales. Para mí. Querida Teresa, me alegra que hayas llegado. Querida Teresa, esta vez no te perdiste. Las guardé en mi bolso. No las iba a mandar. Solo necesitaba leerme. Saberme. Validarme. Porque cuando una mujer empieza a hablarse con ternura, el mundo cambia de idioma. El sol no brilla igual. El cuerpo ya no pesa igual. Las lágrimas no duelen igual. El mar canta distinto. La última noche, me senté en la cubierta con un cóctel de frutas. El cielo estaba lleno de estrellas, el aire tibio. Cerré los ojos y agradecí. No solo el viaje, no solo el mar. Agradecí la valentía, el cansancio, el duelo, todo lo que me empujó a llegar ahí. Porque a veces el lujo no es la cabina, ni el vestido, ni el menú. Es poder decir: hoy no me debo a nadie más que a mí. Me desperté con el vaivén del barco y el murmullo de las olas chocando suavemente contra el casco. El Caribe se extendía más allá del ventanal, brillante, infinito, como un lienzo recién pintado. Bajé descalza al piso de madera, preparé un café negro en la pequeña cafetera de la suite, y me senté en la terraza privada, con las piernas cruzadas, la bata de lino envolviéndome los hombros, y el sol apenas acariciando mis mejillas. Respiré hondo. Ese mar, ese silencio, ese momento, eran míos. No pensaba en Rodrigo.
No pensaba en Patricia. No pensaba en nadie más. Por fin, mis pensamientos no eran un campo de batalla, ni un listado de pendientes, ni un eco de palabras que me habían dolido. Eran livianos. Como si mi mente, por primera vez, no necesitara defenderse. Me limité a mirar cómo el cielo cambiaba de azul, cómo las gaviotas jugaban con el viento, cómo las olas no pedían permiso para ser lo que eran. Y pensé, esto es lo que se siente habitarse sin interrupciones. Bajé al comedor sola. Me senté junto a una ventana redonda, pedí fruta fresca, pan tostado y un jugo de piña con hierbabuena. No llevaba maquillaje. No llevaba reloj. Nadie me apuraba. Nadie esperaba nada de mí. Y aún así, me sentía más viva que en cualquier cumpleaños rodeada de familia. Porque la presencia más profunda no siempre necesita público. A veces, basta con el silencio que uno se permite después de tanto ruido. Pasé la tarde en una reposera, leyendo sin mirar la hora, mojando los pies en la alberca, dejándome llevar por una conversación amable con una señora argentina que viajaba sola por primera vez desde que enviudó. Me contó que había criado a 5 hijos, que todos vivían lejos, y que por fin, después de 42 años, estaba aprendiendo a dormir sin miedo a ser egoísta. Nos reímos como niñas. Y le dije, sin pensar, ¿sabe qué? A veces no nos rescata nadie. Y entonces, nos toca aprender a hacerlo solas. Ella me tocó la mano. Y en ese gesto, supe que no era la única. Pero la calma nunca es total. Esa noche, ya de regreso en la cabina, revisé el celular. Solo por costumbre. Solo por ver la hora. Y ahí estaba. Una notificación. Un mensaje. Corto. Sincero. Triste. De Rodrigo. Mamá, lo arruinamos todo. Perdón. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. No supe qué responder. O si debía responder. Cerré los ojos. Sentí un nudo en el estómago. No de dolor. De duda. Porque incluso la paz, cuando es nueva, se asusta con los viejos hilos que tiran de una desde lejos. Pensé en cómo sería volver. En si me buscarían. En si Patricia se atrevería a mirarme otra vez. En si el niño todavía me recordaba con ternura. Pensé en la casa, en la sala, en esa mesa que seguía siendo mía, aunque ahora la usaran para hablar de mí como si no existiera. Pensé en las plantas que dejé atrás, en la almohada de mi cuarto viejo, en el reloj que marcaba las 12 con un tic-tac que ya no era mío. Y volví a mirar el mar. Seguía ahí. Inmenso. Calmo. Firme. Como si me dijera, no vuelvas por costumbre, vuelve solo si es por amor. Esa noche no respondí. Dejé el celular en la mesa y me metí bajo las sábanas suaves, blancas, perfumadas con agua de rosas. Cerré los ojos y, por primera vez, no me sentí culpable por priorizarme. Porque por mucho tiempo creí que amar era entregarlo todo. Pero ahora entendía que amar también puede ser decir no. Que proteger a los demás no significa desaparecer. Que darlo todo, sin medida, no siempre es generosidad, a veces es abandono de una misma. El barco avanzaba lento. Se sentía como si flotara en otra dimensión. Una donde nadie me pedía explicaciones. Una donde no tenía que justificar mi existencia. Pensé en mi madre. En cómo nunca se permitió este tipo de descanso. En cómo murió sin saber qué era el silencio a favor propio. Y entonces le hablé, en voz bajita. Mamá, estoy bien. Estoy viva. Y esta vez, no me perdí en nadie más. Dormí como una niña esa noche. Sin sobresaltos. Sin sueños pesados. Sin nostalgia. Porque en algún lugar del alma, sabía que ya no tenía que volver a ser quien fui. Que podía elegir. Y aunque todavía no supiera qué camino tomar, por lo menos, ahora caminaba desde mí. El avión aterrizó en silencio. Ni una lágrima. Ni un suspiro. Solo el cuerpo recibiendo tierra firme como quien pisa su vida con nuevos pies. Salí del aeropuerto con una calma que jamás había conocido. El chofer me esperaba con un cartel discreto, me abrió la puerta del coche y me ofreció una botella de agua helada. Asentí con una sonrisa. Iba vestida con una blusa de lino, pantalones claros, y mis sandalias doradas. Nada extravagante. Pero me sentía reina. No por lujo, sino por saber, al fin, quién era sin que nadie me lo dijera.
Durante el trayecto, la ciudad se me presentó distinta. Las calles de siempre, los semáforos conocidos, las tiendas con sus vitrinas, pero yo ya no era la misma que salió semanas atrás. Había dejado algo en ese mar. Algo pesado. Algo que me apagaba. Y ahora, cada árbol que pasaba junto a la ventana parecía saludarme como si supiera que volví distinta. El coche se detuvo frente a mi edificio. Subí con mi maleta, el sombrero en la mano, y el corazón estable. No había prisa. No había miedo. Solo esa certeza silenciosa de haberme recuperado. Al abrir la puerta, el olor a jazmín me abrazó. Todo estaba en su lugar, las plantas vivas, la cama hecha, la taza de cerámica sobre la mesita. Me quité los zapatos, caminé descalza por la alfombra, abrí las ventanas de par en par. El aire de casa me pareció nuevo. Me serví agua, me recogí el cabello en una trenza suelta, y me senté en el sillón del balcón. Cerré los ojos. Y por dentro, algo me dijo: hiciste bien en irte. Hiciste bien en volver. No habían pasado ni 2 horas cuando tocaron el timbre. El sonido fue suave, como si no quisiera interrumpir. Me levanté sin apuro. Abrí. Y ahí estaba Rodrigo. De pie. Con el rostro más cansado que lo recordaba, los ojos húmedos, y la respiración temblorosa. Pero no estaba solo. A su lado, el niño. Mi nieto. Con una mochilita en la espalda y un dibujo en la mano. No dijeron nada al principio. Solo me miraron. Y el niño, sin esperar permiso, corrió hacia mí. Me abrazó con una fuerza que no supe de dónde salía. Se colgó de mi cuello y me dijo bajito: te extrañé, abuela. No pude hablar. Solo lo sostuve. Lo apreté contra mi pecho como si el tiempo perdido se pudiera recuperar en ese instante. Rodrigo no dijo nada. Solo se quedó quieto. Como si supiera que ese abrazo era el verdadero diálogo. Después de un momento, lo invité a pasar. Puse agua a calentar. Saqué galletas. Nos sentamos los 3 en la mesa de la cocina. Esa que yo misma mandé hacer. Esa que conocía cada historia. El niño sacó su dibujo. Era una casa con un jardín lleno de flores y una mujer regando plantas. Eres tú, abuela, dijo. Y ese es tu jardín. Me temblaron las manos. Lo acaricié. Rodrigo desvió la mirada. Se quebró por dentro. Y yo lo vi. No dije nada. Solo respiré. Porque no todas las heridas se curan con palabras. Algunas se sanan con presencias sinceras. Y esa tarde, él no vino a convencerme de nada. Vino a verme. Vino a mirar. A quedarse en silencio. A entender. Nos quedamos un rato largo ahí. Hablando poco. Mirándonos mucho. Yo les ofrecí jugo. Ellos lo aceptaron. El niño dibujaba en silencio. Rodrigo me observaba con una mezcla de culpa y ternura. Gracias por abrirnos, murmuró. Yo solo asentí. No hacía falta más. No me prometió nada. No me pidió nada. Solo estaba ahí. Y por primera vez, eso era suficiente. No quería explicaciones. No quería disculpas largas. Solo ese gesto. Venir. Venir sin orgullo. Venir con el corazón en la mano. Cuando se fueron, el niño me dejó su dibujo. Lo colgué en la nevera. No como un trofeo. Como un recuerdo. Un ancla. Una verdad suave. Luego regué mis plantas. Toqué la tierra con los dedos. La sentí viva. Como yo. Y antes de irme a dormir, miré por la ventana. El cielo estaba limpio. Las luces de la ciudad titilaban como si me guiñaran un ojo. Me metí en la cama. Y por primera vez, pensé, quizás no se trata de volver al pasado, sino de construir algo nuevo con lo que queda en pie. Vinieron un sábado por la tarde. Rodrigo me llamó temprano, con esa voz prudente que adoptó desde que dejó de darme por sentada. Me preguntó si podían pasar un rato. Le dije que sí. Pero lo que no me dijo es que vendría solo con el niño. Patricia no vino. Y no supe si fue decisión suya o de él. Preparé limonada fresca, corté pan con queso de cabra, puse la mesa del balcón con los manteles pequeños, esos que solo saco cuando quiero que algo se siente especial sin decirlo. El niño llegó corriendo.
Traía una mochila con lápices de colores y un libro de dinosaurios. Me abrazó fuerte, como si no hubiera pasado nada, como si todo ese tiempo de ausencia hubiera sido un suspiro. Me acomodó en su regazo sin pedir permiso y empezó a hablarme de cosas pequeñas, su escuela, sus amigos, una canción nueva. Lo escuché con atención. Le acaricié el cabello despacio. Rodrigo observaba desde la mesa, silencioso, con los ojos cargados de cosas que no decía. Después de un rato, el niño me miró y me soltó una pregunta como quien lanza una piedra sin saber la profundidad del agua. ¿Por qué ya no vivías con nosotros, abuela? Se me congeló el pecho. Rodrigo apretó los labios. Nadie le había preparado para esa pregunta. Ni a él, ni a mí. Respiré hondo. Y sentí que no podía mentir. Pero tampoco podía herir. Así que le hablé como se le habla a alguien que todavía cree que el amor es eterno. Porque a veces, corazón, los adultos olvidan cómo cuidarse bien. Y cuando eso pasa, hay que tomarse un espacio para volver a escucharse. Él me miró serio, como si pensara en cada palabra. Luego preguntó, ¿tú también te sentiste sola, abuela? Y ahí, el alma se me quebró un poquito. Le tomé las manos pequeñas y respondí bajito. Sí, mi amor. Me sentí muy sola. Pero aprendí que uno también puede hacerse compañía. No lloré. No por aguantarme, sino porque esa conversación no merecía lágrimas. Merecía verdad. Rodrigo bajó la cabeza. Me agradeció sin hablar. El niño se quedó callado por un momento, y luego me abrazó fuerte, como si esa fuera su forma de decir que entendía, o al menos, que no me soltaría otra vez tan fácil. Me preguntó si podía ir a dormir una noche conmigo. Le dije que sí. Le dije que cuando quisiera. Que esta siempre iba a ser su casa, aunque no fuera la misma de antes. Esa noche comimos juntos. Los tres. En una mesa más pequeña, sí, pero con más ternura. Hicimos juegos de palabras, reímos con tonterías, compartimos helado de chocolate en la misma cuchara. Y pensé que tal vez no se trataba de volver al lugar de antes, sino de construir otro. Uno donde no haya que pedir perdón por existir. Uno donde nadie se sienta menos por poner límites. Uno donde el amor no duela, ni se exija a costa del alma. Rodrigo ayudó a lavar los platos. El niño se quedó dibujando en el suelo. Y yo, desde la cocina, los miraba con esa mezcla de nostalgia y esperanza que uno aprende cuando ha perdido y ganado todo al mismo tiempo. Tal vez no estaba recuperando lo que se fue, pero estaba abriendo un espacio nuevo. Uno más real, más libre, más honesto. Antes de irse, el niño me miró y dijo, cuando sea grande, no quiero que mi abuela esté sola. Y le respondí, acariciándole la mejilla, si aprendes a amar bien, nadie está solo del todo. ¿Alguna vez tuviste que explicarle a un niño una herida que ni tú habías terminado de entender? ¿Cómo se dicen estas cosas sin romper su inocencia, ni negar tu dolor? Me desperté temprano, sin alarma, con esa suavidad de quien ya no carga culpas en la espalda. El cielo estaba despejado, y el aire, fresco, como si la ciudad quisiera decirme, hoy empieza algo. Me hice un café, lo serví en mi taza azul, esa que compré para usar solo en los días importantes, y me senté en el balcón a ver cómo el sol bañaba las plantas. Había orquídeas, violetas, una lavanda que rescaté medio muerta del vivero, cada una en su maceta de barro, creciendo a su ritmo, sin obligación de florecer para nadie. Como yo. Decidí que era día de flores. Me vestí con mi blusa blanca bordada, recogí el cabello, tomé mi canasta de mimbre y bajé al mercado de plantas del barrio. Caminé sin prisa por los puestos, saludando a los vendedores que ya conocían mi cara. Me detuve frente a una mujer mayor que vendía jazmines en pequeños recipientes de cerámica pintada. Le compré 2. Y mientras me envolvía las plantas en papel craft, me dijo, las flores siempre saben a dónde volver. Sonreí. No supe si lo dijo por cortesía, o si me leyó por dentro. Volví a casa con la canasta llena. Colgué las nuevas macetas en el rincón más soleado del balcón, junto a una silla de mimbre y una mesita redonda donde suele escribir mis notas. El aire olía a tierra húmeda y a promesa. Me senté en el suelo, limpié las hojas secas, acomodé la tierra,
Les hablé bajito a las raíces. No me importaba si alguien me escuchaba. Estaba en mi mundo. Uno pequeño, sí, pero mío. Después de tantos años de sembrar en terreno ajeno, por fin plantaba para mí. El timbre sonó al final de la tarde. Fui descalza hasta la puerta. No esperaba a nadie. Era una carta, escrita a mano, con mi nombre completo en la parte frontal. Reconocí la letra. Patricia. Me quedé un momento con el sobre en las manos. No tenía remitente, ni perfume, ni rastro de vanidad. Era un sobre sencillo, neutro, como si no quisiera llamar la atención. Lo llevé conmigo al balcón. No lo abrí enseguida. Preparé una infusión de menta. Me senté. Dejé que el papel respirara en la mesa, como si necesitara que pasara algo más, antes de abrirlo. Cuando por fin lo hice, me temblaron los dedos. Era una hoja doblada con cuidado. No decía mucho, pero lo decía todo. No supe verte. No supe cuidarte. Y aunque no espero nada, quería decirlo. Nada más. Ni firma. Ni fecha. Solo eso. Lo leí varias veces. No para entenderlo, sino para aceptar que, aunque llegara tarde, ese reconocimiento tenía peso. No porque me devolviera lo que perdí, sino porque me mostraba que al menos una parte de mi historia había sido vista. Por quien menos pensé. Por quien más me dolió. No lloré. No sentí alivio. Sentí respeto. Por mí. Por ella. Por el tiempo que tomó. Guardé la carta en un cajón, entre mi pasaporte y las postales que me escribí en el crucero. Porque hay gestos que no cambian el pasado, pero merecen ser conservados. Volví a mirar mis flores. Las nuevas y las viejas. Algunas se inclinaban buscando sol. Otras, simplemente estaban ahí. Y entendí que no todas florecen al mismo tiempo. Algunas tardan. Algunas se duermen. Pero si las cuidas, a su modo, todas responden. Esa noche, cociné solo para mí. Pasta con tomates cherry, albahaca fresca y un poco de queso rallado. Puse música suave. Encendí una vela. Comí en silencio. No como acto de soledad. Como ritual. Porque merezco mi atención. Porque la belleza también es esto. Prepararse una cena aunque nadie te vea. Sentarse en una mesa aunque no haya invitados. Elegirse, sin testigos. Esa es la forma más silenciosa de sanar. Antes de dormir, regué cada planta con una calma que antes no conocía. Les hablé despacio. Les dije que estaba bien. Que estaba aprendiendo. Que me dolía menos. Que empezaba a confiar en que no todo lo bueno tiene que doler. Que hay ternura que llega sin condición. Que, como las flores, yo también puedo volver a abrirme, incluso después del invierno. La carta de Patricia se quedó varios días en el cajón. No por descuido. Por respeto. La leí 2 veces más, y luego la doblé con cuidado, como se doblan esas palabras que no cambian nada, pero que pesan lo justo como para no tirarlas. No me generó odio. Ni alivio. Solo una especie de distancia digna. Porque había algo honesto en sus palabras. Sí. Pero también, algo tardío. Y yo ya no era la misma mujer que esperaba disculpas para sentirse vista. Una mañana, al volver del mercado con las bolsas llenas de frutas y pan tibio, la vi frente al edificio. Patricia. Con lentes oscuros, el cabello recogido, y un gesto que no supe leer. No parecía arrogante, pero tampoco frágil. Estaba simplemente ahí, como quien ya no tiene argumentos. Como quien llega sin guión. Me acerqué despacio. Me miró. Se quitó los lentes. Y por primera vez, la vi como mujer. No como enemiga. No como nuera. Como alguien que también se había perdido en un papel que no supo sostener. «¿Puedo hablar contigo?», me dijo. Su voz era baja, sin maquillaje. Asentí. Subimos. Caminó detrás de mí en silencio, como quien entra en casa ajena. Le ofrecí agua. No café. No quería volver al ritual de antes. Se sentó en la orilla del sofá, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las rodillas. Yo me senté frente a ella, en mi silla favorita, esa con el respaldo de mimbre y el cojín de lino. Entre nosotras,
El jarrón con las nuevas flores de jazmín. Sé que no tengo derecho a pedir nada, empezó. Su voz temblaba apenas. Pero tenía que venir. No solo por la carta, sino porque ahora veo todo distinto. Me costó. Y entiendo si ya no quieres abrir ninguna puerta. No lloraba. No actuaba. Solo hablaba. Y yo, solo escuchaba. Ya no necesitaba interrumpir. No necesitaba defenderme. Cuando una ha sanado lo suficiente, puede ver al otro sin desear castigo. Puede escuchar sin necesidad de respuesta inmediata. Me habló de su miedo. De cómo siempre quiso demostrar algo. De cómo se sintió insegura desde el principio y creyó que competir conmigo era proteger su lugar. Me dijo que confundió fuerza con control y que no supo ver la generosidad disfrazada de silencio. Me dijo que me tuvo envidia, que me sintió amenaza, que se equivocó muchas veces, pero que no supo cómo volver atrás. No vengo a pedirte que regreses, dijo. Solo a agradecerte por no haberme destruido cuando pudiste. Nos quedamos en silencio. Yo tomé el vaso de agua. Ella me miraba con los ojos brillosos. No de lágrimas, sino de algo más raro, humildad. Y entonces, hablé. Despacio. Con palabras que ya no eran armas. No guardo rencor, Patricia. Porque entendí que lo que hiciste no fue por maldad. Fue por miedo. Pero eso no quiere decir que pueda volver al lugar donde me dolió estar. Ella asintió. No pidió nada más. Y eso, en sí, ya era una forma de respeto. Nos quedamos un rato más. Sin hablar. Yo regaba una planta. Ella acariciaba el brazo del sillón. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. Y dijo lo que más me sorprendió. Tú me diste el ejemplo que no supe ver. Pero me sirvió. Gracias por haberte ido, sin destruirme. Le sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin estaba claro. Le abrí la puerta. La vi alejarse. Sus pasos ya no eran los de antes. Ya no hacían ruido. Ya no arrastraban orgullo. Y yo cerré la puerta con una calma que no se explica. Fui al cajón, saqué la carta, la volví a leer por última vez, y la guardé en una caja de cosas que ya no me hieren, pero tampoco quiero olvidar. Esa noche, me preparé un baño caliente con sales y aceite de lavanda. Encendí una vela. Puse música instrumental. Y me quedé ahí, en silencio, con los ojos cerrados, pensando. El perdón no siempre abre puertas. A veces, las cierra con ternura. Era una tarde tibia, de esas que no anuncian nada, pero traen todo. Estaba regando las plantas del balcón, con el cabello recogido, las manos mojadas y un vestido sencillo que me llegaba a los tobillos. El jazmín nuevo había florecido. La lavanda estaba alta. Las orquídeas, tímidas. Yo me movía entre ellas como quien ya no le debe nada al pasado. Como quien ha aprendido a quedarse, incluso si es sola. El sol entraba oblicuo por la ventana. En el fondo, sonaba un piano suave. Y entonces, sonó el timbre. No era un susto. Era algo más quieto. Como una pausa. Sequé las manos en el delantal. Caminé despacio. Abrí la puerta. Y ahí estaba Rodrigo. De pie. Con una camisa clara, sin reloj, sin mochila, sin nada en las manos. Solo él. Más flaco, más quieto, más hijo. Me miró a los ojos y no dijo mamá enseguida. Se quedó unos segundos en silencio. Y entonces, con la voz que uno saca cuando ya no queda nada que esconder, me dijo: gracias por no haberte rendido, mamá. Sentí un nudo que no dolía. No era emoción desbordada. Era algo más hondo, más sereno. Le toqué el rostro. Lo miré con calma. Y le respondí como solo una madre que ya se reconstruyó puede decir. Uno no sobra donde sembró amor. Pero si no lo ven, yo me voy en paz. Nos quedamos ahí, frente a frente. Sin prisa. Él no pedía volver. Yo no ofrecía quedarme. Solo nos encontrábamos, por fin, como dos personas que dejaron de hacerse daño. Le ofrecí pasar. Dijo que no. Solo quería verte, murmuró. Verte bien.
Asentí. Cerré la puerta suavemente. No fue un portazo. Fue un cierre. Como cuando se apaga una lámpara que ya cumplió su función. Sin rabia. Sin tristeza. Solo con esa paz que llega cuando uno deja de esperar reparación y empieza a vivir reparación. Volví a las plantas. El agua aún estaba fresca en la regadera. El viento seguía moviendo las hojas. El mundo no cambió. Pero yo sí. Regué cada raíz con una ternura nueva. Me hablé por dentro. No hiciste nada mal, solo llegaste al punto en que cuidar a los otros significaba dejar de cuidar de ti. Y eso, ya no. Entré. Me serví una copa de vino blanco frío. Me senté en la mesa redonda del comedor, con el mantel de lino que bordé hace años. Encendí una vela. Abrí un cuaderno. Y escribí la última frase de esta historia. Hoy no me deben nada. Hoy, por fin, me pertenezco. Miré por la ventana. La luz dorada cubría todo. El mundo, silencioso, parecía asentir. Y ahí entendí, no vine al mundo a sobrar. Vine a florecer. Y el jardín que construí, aunque otros no lo hayan visto a tiempo, siempre fue hogar. ¿Alguna vez te hicieron sentir que estorbabas en el lugar que tú misma construiste con amor? Y si hoy te sientes invisible en tu propia casa, si te han hecho creer que ya no aportas, que tu voz molesta o que tu presencia incomoda, quiero que respires hondo y recuerdes algo. Tú eres el cimiento, no el estorbo. Tú abriste puertas, tendiste manteles, llenaste alacenas, sostuviste familias enteras con tus manos gastadas y tu corazón firme. Quizás nunca lo dijeron en voz alta. Quizás ya no te miran como antes. Pero aquí, nosotros sí te vemos. Y más aún, te honramos. Si alguien decidió olvidarte, dejarte de lado o usarte solo cuando le conviene, no es porque tú valgas menos. Es porque ellos no saben ver el lujo que hay en una mujer que dio su vida entera sin pedir nada a cambio. Tu historia no se terminó. Todavía hay flores que solo tú puedes hacer florecer, lugares que aún te esperan, y amores nuevos, aunque sean tranquilos, por descubrir. Y cuando te sientes en tu propia mesa, sin miedo, sin culpas, sin mendigar afecto, vas a notar. Hasta quien te ignoró, termina volviendo. Y ahí, con la paz que solo las valientes tienen, tú vas a decidir si esa puerta merece abrirse de nuevo. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal para que sigamos caminando juntas. Aquí, siempre habrá lugar para ti. ¿Esta historia te hizo pensar en el valor que realmente tienes? Entonces espera a ver lo que vivió una madre cuando su propia hija la bloqueó, de su boda de lujo. Ella no gritó, no rogó, no mendigó amor. Solo sonrió. Y apretó un botón que cambió todo. Te dejo ese video aquí en la pantalla final. Haz clic ahora mismo y descubre cómo una mujer convertida en sombra terminó tomando la decisión más elegante y poderosa de su vida. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.